en Cristo, su Hijo. Pero una de esas verdades bíblicas, que por cierto no es nada popular, es que todo cristiano debe desear prosperar en su vida espiritual. Y para ello debe tomar su propia cruz cada día. Así como el Señor la tomó desde antes de la fundación del mundo. Claro que desde la perspectiva secular del mundo, que eso de que un cristiano tome su cruz, su propia cruz, y niegue su propio yo, es sencillamente un contrasentido para mucha gente, que nadie lo acepta. Muy pocas personas lo quieren aceptar, porque ese es un tema considerado una locura, que uno, como creyente, un hijo de Dios, tenga que tomar la cruz. Y dicen, ¿eso qué es? ¿Cómo es eso? Pero la palabra de Dios lo dice bien claro. Y lo curioso de todo esto es que la cruz es personal. No es la de Cristo. El Señor tomó su propia cruz. Pero Él nos dice a nosotros que nosotros tomemos nuestra propia cruz. Y para muchos esto es considerado un contrasentido. Aún, inclusive para muchos que tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay hermanos, sí, se sabe que hay hermanos en el mundo que viven en una confusión sobre esto. Inclusive hasta con la ley, que si tengo que cumplir la ley, que si no tengo que cumplir la ley. Y se dejan atemorizar con ese cuento. Pero la palabra de Dios es la que nos revela siempre la verdad. La palabra de Dios revela que si tú te encadenas a cumplir la ley, sencillamente caes de la gracia. Caes de la gracia. Pues nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Padre Santo. Gloria a Dios. Entonces, eso es así de sencillo. Nadie puede cumplir la ley. Para eso el Señor envió a su Espíritu, para que forme Cristo en nosotros y el Señor cumpla la ley en nosotros. El Señor Jesucristo fue a la cruz para hacernos libres del yugo de la ley. Pero escuchen bien esto. Ahora el Señor nos impone, nos pide la urgencia de tomar nuestra propia cruz. La cruz es sinónimo de sometimiento al Señor, a ese mismo Señor que mora en nosotros. Nosotros tenemos que someternos al Señor. La cruz produce entonces una dedicación total de nuestra vida al Señor. Y esta dedicación la produce en nuestra vida el Señor a través del Espíritu Santo. Ahí tenemos el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo, él se creía irreprensible. Es decir, él creía que no pecaba, que no tenía nada de que ser reprendido. En ese tiempo él pensaba que era un perfecto cumplidor de la ley.
Pero cuando conoció al Señor Jesucristo, entonces su propia cruz le ayudó a vaciarse de su propio yo. Y entonces fue cuando él pudo decir, después de un largo tratamiento, lo que dice en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son palabras de un hombre que fue tratado por Dios y que tomó a tiempo su propia cruz. Eso le fue revelado por Dios a Pablo, que tomara su propia cruz cada día. Entonces Dios, hermanos, está buscando no solo a un Saulo de Tarso, sino a muchos hombres y mujeres que voluntariamente quieran servirle al Señor. Él lo está buscando. Pero para servir al Señor en un contexto espiritual, que es como hay que servirle, un contexto verdadero, es necesario que esos hombres y mujeres que Dios está buscando estén dispuestos a prepararse, estén dispuestos a dejarse moldear y transformar profundamente. Eso hay que mirarlo bien en la palabra, que nosotros debemos de dejar de creer que podemos arreglar las cosas llevando una vida religiosa. El Señor busca personas que estén dispuestas a renunciar a los requerimientos de la vieja naturaleza y a las atracciones pecaminosas de este mundo. Este mundo está lleno de atracciones pecaminosas. En estos últimos tiempos, el Señor está tocando las puertas de las vidas de los hijos de Dios, esos que Él compró, que estén dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su propia cruz cada día. Cada día. En la oración mañanera hay que decirle, Señor, ayúdame a tomar mi cruz hoy, porque yo solo no puedo. Dios está buscando esa clase de personas que quieran ser vencedoras, que prefieran morar desde ya en las esferas de luz del reino de los cielos. Dios quiere que te sujetes a Él, conforme la palabra y el Espíritu. Sí, eso es posible con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor se puede. Pero, ¿por qué necesariamente debemos de tomar nuestra propia cruz? ¿Por qué? Nosotros tenemos un yo fuerte, exigente, hermano. Y no hay otro instrumento tan efectivo para ponerle fuera de combate a ese yo. No hay otro que tomar nuestra propia cruz. Ese yo es lo mismo que decir la vieja naturaleza. En toda la historia, cuando uno, sobre todo la historia del Imperio Romano, la cruz era el instrumento de esa gente que empleaban para ejecutar a los peores criminales. No lo llevaban al paredón, ni a la silla eléctrica, ni a la horca, sino a la cruz. Y eso, la crucifixión de una persona, eso era un espectáculo público. Y ese espectáculo involucraba
viendo la gente un sufrimiento horrible y vergonzoso para ese reo que llevaba la cruz, su propio instrumento de muerte. Entonces el condenado a la muerte de cruz tenía que cargar su propio objeto de destrucción hasta el lugar mismo de la ejecución. El Señor la cargó. Entonces, una vez con su cruz a cuesta, esa persona ya no tenía ningún derecho ni posibilidad para defenderse. No poseía nada de lo que antes podía ufanarse, fuese quien hubiese sido. Avanzaba sin retroceso, sin respiro, sin recursos propios, sin nadie que le alcanzara una vasijita con agua. Así iba camino a la muerte misma. Caminaba completamente sometido a la voluntad de sus verdugos. Algo parecido nos pide el Señor en la parte espiritual. El Señor Jesucristo nos dice que para seguirle a Él es necesario que carguemos nuestra propia cruz. Es decir, que un auténtico seguidor de Cristo debe llevar consigo su propio medio de destrucción. La destrucción total de su vieja y asquerosa naturaleza. Esa naturaleza hay que llevarla a la muerte. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Qué puede ir destruyendo esa cruz en un hijo de Dios? ¿Qué es lo que le va a destruir? Pues hermano, la cruz va destruyendo todo un mundo que se opone a Dios dentro de ti. Dentro de nosotros hay un mundo todavía que se opone a Dios. Entonces la cruz va destruyendo toda una historia de vida depravada que todavía quiere aflorar. La cruz va destruyendo todos esos aspectos egoístas de nosotros. Todo lo codicioso que somos. Todo lo carnales heredados de la naturaleza adámica que quiere hacerse ver en nosotros. Claro, todo eso no es de la noche a la mañana, eso requiere todo un proceso, pero ese proceso no debe parar, debe ir en un desarrollo, no debe parar, no debe tener un descanso ese proceso. Ese camino cargando esa cruz es largo. ¿Por qué? Porque nuestro yo está cargado de cosas que impiden al Señor obrar en nosotros. Cuando el Señor te salvó, hermano, tu vieja naturaleza estaba ahí completita. Como el día anterior, ahí estaba dispuesta y deseosa de pecar. El pecado está ahí mismo, a las puertas, como decíamos anoche. Cuando el Señor le dijo a Caín, el pecado está a las puertas. Como dice en Génesis, allá en Génesis 4 lo leíamos anoche. Pero si tomas tu propia cruz, ella se encarga de quebrantar tu yo y le abre camino al Espíritu Santo para que te santifique. Esto es como un ladrillazo, estas cosas. No es popular hablar de estas cosas. En muchas partes rechazan cuando una persona predica estas cosas, le dicen no vuelvas por acá. No es el mensaje que quieren escuchar los hermanos. Entonces, yo escucho a veces, ¿qué hicieron anoche? No, estuvimos anoche en reunión de discipulado. ¿Y qué hicieron? No, estudiar la Biblia. Entonces no fue reunión de discipulado, fue una reunión de estudio de la palabra, no más. Porque ni siquiera hablan de la cruz.
Entonces, el legítimo discipulado cristiano es demasiado difícil y causa enormes sufrimientos. Cuando un discípulo de Cristo toma su propia cruz, ya no hay marcha atrás. Es como con el reo que ya lo llevan al Calvario. Ya no hay forma de escapar. Exactamente como un reo en manos de los romanos, así sucede cuando nosotros tomamos nuestra propia cruz. Un discípulo de Cristo que lleva su propia cruz, aunque quiera disimularlo, no puede ocultar que es leal al Señor Jesucristo. Y ya empieza a ser leal, a ser sincero con el Señor, a querer serle obediente. Allá en Mateo 16:24 hay un versículo que hemos leído muchas veces, miles, y que muchos hermanos nos los conocemos de memoria. Mateo 16:24. Después que el Señor preguntó quién era Él y que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etc. Y después que Él habló de que necesitaba someterse a la muerte de cruz y demás, Pedro se lo quería impedir, o el diablo a través de Pedro, según el contexto. Entonces, viendo Él aquello, alzó la voz para todos los discípulos, les dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, no solamente a Pedro, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno no me quiere estorbar, si alguno me quiere servir como se necesita a uno servirle a Dios, niéguese a sí mismo, porque la maldad, hermano, está en nosotros, ahí sigue, es necesario sacarla. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque sin cruz no se puede hacer. Entonces, el centro de toda persona humana es su propio yo, su personalidad intrínseca. Es lo que en latín es llamado ego. En latín yo es ego. ¿Qué es el ego? El ego es lo que controla la motilidad en las personas. Todo lo que piensa, todo lo que hace, cómo se mueve, todo lo que quiere hacer. Nosotros estamos rodeados por un mundo exterior. Entonces tu ego es como una especie del mediador, es el enlace entre tus instintos, entre tus deseos, entre tus ideales, tus planes y la realidad del mundo exterior que te rodea. Ahí está el ego, para hacer el empalme. Tú mismo puedes constatar que esa realidad del mundo exterior posee un enorme y sofisticado poder de atracción, una atracción que incentiva en tu ego esos instintos, esos ideales que están latentes en nosotros. Entonces, en tu ego es como una especie de el starter. Hay muchas personas que me entienden cuando le digo la palabra starter. Un starter que te inicia, eso está en el ego, que te incentiva para tomar esas decisiones. Entonces, de la palabra ego, que es latín, se derivan otras palabras como egoísmo, como egocentrismo, como egolatría. Mirémoslo un poquito. Egoísmo ¿qué es el egoísmo? Es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Uno tiene que amarse, pero no excesivamente. Ese amor excesivo que hace atender desmedidamente el propio interés, sin cuidarse de las necesidades de los demás. Egocentrismo es la exagerada exaltación de la propia personalidad. Es el centro. Egocentrismo.
Entonces esa personalidad es considerada como el centro de la atención y actividad generales en nuestra persona. Egolatría es el culto, adoración y amor excesivo de sí mismo. Hay personas que tienen una egolatría exagerada. Todo eso es algo que llevamos, que yace intrínsecamente en nuestra misma naturaleza humana. Ahí está. Esa misma naturaleza íntimamente relacionada con este mundo lejos de Dios, que se opone a Dios. Por eso el Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a ese yo. Entonces, allí en ese yo está entronizado el pecado cuando no se le pone una solución a eso. Estas cosas que estamos hablando, hermano, es muy fuerte, pero hay que ponerle cuidado porque es la voluntad del Señor. Uno piensa que ser discípulo es aprender un poco de doctrina, ¿no? Hay doctores en divinidades que no son discípulos del Señor y son doctores en divinidades. Entonces, entrar en la esfera del discipulado y seguir a Cristo requiere un compromiso total. Porque el Señor mismo dice, el que no está conmigo está contra mí. Es un compromiso total, un compromiso integral. Porque el Señor no acepta medias tintas. Uno cree que sí, pero no, Él no lo acepta. O seguimos siendo fríos, u optamos por ser calientes. Claro que todo hay que pedir al Señor, ayúdame Señor, a dejar mi frialdad y entrar en un terreno de íntima comunión contigo, caliente. Entonces la condición central que quiere el Señor es negar nuestro propio yo. Nuestro yo es la misma antigua naturaleza humana que heredamos de nuestros padres. Si tú buscando servirle mejor al Señor, porque la mayoría de las personas queremos servirle mejor al Señor, si tú anhelas un despertar espiritual en tu vida, en lo más íntimo de tu corazón, entonces es contigo que el Señor quiere comunicarse. Si tú tienes ese anhelo, porque hay dos voluntades, la voluntad del Señor tiene que ser la misma voluntad mía. Si yo estoy de acuerdo con Él, ahí va a haber entonces algo bueno. Él quiere y yo quiero. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, es porque si yo se la abro, es porque quiero que Él entre a ver qué es lo que quiere el Señor conmigo. Entonces, a otra persona que no le interese este mensaje, el Señor deja de llamarlo. Porque este es un mensaje aburridor para muchas personas. Eso es cierto. Sí es verdad que los que hemos sido redimidos por la obra de Cristo en la cruz, es verdad, hemos sido salvados y seguramente estamos siendo santificados. El Señor está tratando eso, Él quiere santificarnos cada día más. Sí, ahora somos santos porque ya somos del Señor, de todas maneras somos del Señor si hemos creído en Él. Pero aun cuando seamos santos, continuamos siendo pecadores, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que dicen que ya no pecan y lo predican. Hay sectores que dogmatizan eso. No se nos olvide que nosotros somos pecadores. En la primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan,
en el capítulo 1, versículo 8, lo dice bien claro. Y yo le pido al Señor que este mensaje pudiera llegar a muchas personas, que le abra el entendimiento sobre eso. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque la verdad es que sí somos pecadores. Hay pecadores del mundo y hay pecadores, hay santos pecadores, pecadores santos, pero somos pecadores. Al Señor lo ofendemos todos los días, aunque sea con un pensamiento. Entonces, este texto nos dice que tenemos pecado, que debemos de pedir perdón al Señor, que debemos buscar todos los días el arrepentimiento y la humillación. Pero el asunto es que esos pecados no podemos disfrazarlos con apariencia saturada de liviandad. Al pecado no hay que dorarle la píldora. No hay que adornarlos con diferentes nombres con el fin de despojarnos de toda culpabilidad. Al pecado hay que decirles por su nombre propio. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. A veces queremos darle la píldora y decimos, no, lo que pasa es que ese es un complejo de culpa que tiene. Entonces no es pecado, sino complejo de culpa. Nosotros somos culpables porque somos pecadores, así de sencillo. En el tribunal de Cristo nadie dice, a ver, ¿cuántos tuvieron complejo de culpa? O traumas, no. Allí vamos a responder por nuestros actos. Como tampoco obramos mal porque hayamos sido víctimas de algún trauma, no. Esa figura no aparece en la Biblia. Sencillamente nosotros somos pecadores. Debemos reconocer que somos pecadores y a esos pecados debemos llamarlos como lo que en realidad son, por sus verdaderos nombres, para poder confesárselos al Señor. Hoy en día hay cosas que no se pueden ni nombrar, hay pecados que no se pueden nombrar, porque de pronto hay una persona que dice, te voy a llevar a la justicia porque estás metiéndote con mi vida privada. No tengo para qué decir los nombres de esos pecados porque todos sabemos la situación que se vive hoy en el mundo entero. Pero nosotros como creyentes debemos de conocer estas verdades bíblicas. En el mismo capítulo de la primera de Juan, capítulo 1, podemos leer los versículos 9 y 10. Dice, si confesamos, mira, estamos viendo cómo en realidad tomar nuestra cruz, introducir la cruz en nuestra vida y negar el yo. Y esta es una de las formas, confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel y justo? Porque Él no va a cobrar 2 veces lo que ya se ha pagado. Si alguien pagó por mí, Él no va a pedirme entonces que yo lo pague también, porque ya su hijo lo pagó. Entonces, sería injusto que yo lo fuera a pagar. Entonces, si yo lo confieso, Él dice, fiel y justo, entonces me lo perdona. ¿Por qué? Porque ya su hijo llevó mi pecado. A la puerta está el pecado, pero también a la puerta está la solución al pecado. Si decimos que no hemos pecado, dice en el versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cada pecado debe ser identificado con su propio nombre por el creyente a fin de poderlo confesar a Dios. Debemos asumir esa responsabilidad y apartarnos y liberarnos
por el poder de Dios, de esa fuerza maligna que esclaviza a los hombres. Como decíamos anoche, el pecado es como una fiera al acecho para destruirnos. Por otro lado, hermanos, podemos tener la convicción de que nosotros no somos unos desechados de virtudes, nosotros estamos en un camino de perfección, pero el Espíritu Santo nos puede mostrar que en el mejor de los casos nosotros somos unos envidiosos. Nosotros creemos que somos unos desechados de virtudes. Pero el Espíritu Santo, si yo se lo pido, Señor, como aquel salmo que dice, examíname, oh Dios. Entonces, si Él me examina, Él me va mostrando qué clase de persona soy yo. ¿Y por qué me examina? Porque soy hijo de Dios. Entonces, yo soy un desechado de virtudes, pienso yo. Pero el Espíritu Santo nos va a mostrar que en el mejor de los casos somos unos envidiosos, unos empedernidos, enaltecidos. Uno cree que los enaltecidos son otros, no. Busquemos el mal en nosotros mismos. De pronto somos unos avaros a morir. De pronto somos unos chismosos, murmuradores. A lo mejor somos resentidos, que de pronto pensamos que no somos apreciados por los que nos rodean. Y es mejor que dejemos de pensar esas cosas. Es mejor buscar, Señor, yo quiero amar, no importa que no me amen. Es importante amar. El amor es una señal inequívoca de madurez espiritual, cuando uno ama. Bueno, también, siguiendo la lista de lo que nos puede decir el Espíritu Santo, sí, resultamos siendo mal geniados. Y de pronto creemos que no, pero resultamos siendo mal geniados. Y el Espíritu Santo nos lo dice. Somos a veces intemperantes, echándole siempre la culpa a los demás de nuestras propias transgresiones. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados y repudias esos pecados, hay que repudiarlos, ahí empieza tu cruz a introducirse en tu ser. Miren el proceso. Porque muchas veces no sabemos qué cosa es la cruz. Estamos tratando con lo que el Señor nos ayude a discernir estas cosas, a tratar de explicarlas en lo mejor posible. Porque a veces, ay, mi hijo fulano es mi cruz. Este dolor de muela con que permanezco en mi cruz. No, eso no son cruces. Esos son hijos que están desobedientes, o son enfermedades, o son estas cosas. El Señor nunca tuvo esas cosas ni enfermedades y Él llevó su cruz. Él se sometió al Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, es mejor que estemos convencidos que debemos enfrentarnos a una guerra, ¿no? Que continuamente tú debes enfrentarte a una lucha espiritual a fin de vencer sobre ti mismo. La lucha es contigo mismo. La lucha no es más interior que exterior. La lucha es negar tu propio yo. La gran lucha reside en tu interior más que por fuera. Siempre debemos orar, Señor, líbrame de mí mismo. A veces debemos luchar contra nuestra propia codicia,
Cuando esa lucha comienza en tu vida, te vas convenciendo que como hijo de Dios no debes declararte dueño de cosa alguna en esta tierra, ni de las cosas que se ven, ni de las que no se ven, ni de las tangibles, ni de las intangibles, porque todo eso se queda acá. Es decir, expliquemos esto un poquito. Aunque el Señor te haya permitido poseer muchas cosas, y eso el Señor sabe cuándo nos las puede conceder, Él conoce nuestro corazón, debes tener la íntima convicción de que nada es tuyo. Así literalmente, no te adueñes de nada. El día que el Señor nos decida llevarnos, no nos llevamos ni el diente de oro, porque por la noche el enterrador va y nos lo saca. Gloria al Señor. Por tu bien te lo digo, busca liberarte del sentido de pertenencia. Cuando logras estar convencido de que nada te pertenece, una verdadera convicción de libertad se apodera de tu vida. Mira como dice en Mateo 5:3, es la primera bienaventuranza que debemos de, yo creo que muchos no la sabemos de memoria, pero debemos de manejarla, o sea, que el Señor nos conceda que en nuestro interior podamos vivirlo. Dice, bienaventurados, o sea, en otras Biblias dice, felices. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, pueden tener las cosas, pero saben que no es de ellos, son pobres. Nuestra riqueza es Cristo. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, somos bienaventurados y somos felices porque desde ya estamos viviendo en el reino de los cielos. Y cuando Cristo venga, nos va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, lo poco es lo de esta tierra, en lo mucho te pondré, lo mucho es lo del reino. Eso es lo que significa eso. Entonces, en este momento de tu historia, tú puedes poseer muchas cosas, hacer una lista de todas las cosas que tienes, incluso tu propia profesión universitaria, qué sé yo, tantas cosas que uno puede tener. Pero el Señor te dice que debes tener conciencia y convicción de que nada de eso es tuyo. Mire el Señor, el Hijo de Dios, Dios en sí, porque dice Colosenses que Él hizo la creación, por Él, para Él y en Él. Y sin embargo, un día un escriba o algo así le dice, Señor, quiero seguirte, y dice, bueno, Él le conoció el corazón y la intención, le dice, ten en cuenta una cosa, que yo no tengo una piedra donde recostar mi cabeza. Amén. Su riqueza era otra. Entonces, el Señor te dice que debes tener conciencia y convicción que nada es nuestro. Desprende todo eso de tuyo. Si no lo haces, eso te amarra, eso te ata. No. Con lo tuyo no lo puedes, con lo que es tuyo tú no le puedes servir al Señor. Tú le puedes servir al Señor con lo que es del Señor. ¿Por qué? Porque los esclavos, los doulos del Señor, no tenemos nada. En la historia ningún esclavo tuvo nada. Somos los esclavos del Señor de la gloria. Miren cómo estamos dando paso por paso, cómo introducir la cruz que el Señor nos pide que tomemos a nuestra vida, a nuestro corazón. Si tú no puedes desprenderte de la propiedad de tus posesiones y considerar que pertenecen al Señor, entonces esas posesiones ocupan un lugar preferencial en tu corazón. Lugar que solo pertenece, el corazón solo pertenece a Dios, no lo debe ocupar nada más. Por esa causa, el Señor Jesús le dijo a alguien que se creía irreprensible y le preguntó,
Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Algo así. Entonces le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, ni siquiera lo retengas, porque él sabía que no lo podía retener. Hay personas, hermanos, que sí pueden retener lo que Dios ha puesto en sus manos, porque su corazón no los va a amarrar en eso. Amén. Pero aquella persona dijo, véndela. No la retengas en tus manos. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahí está bien claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso está en Mateo y está en Lucas también. Lucas 9, creo. Bien, otro aspecto que el Señor quiere tratar en nosotros para que tomemos nuestra cruz con alegría, lo sigamos y todo, es el rencor. Todo esto nos puede parecer muy difícil. Para mí es imposible, yo no lo puedo hacer. Yo tengo que pedirle todos los días al Señor que me ayude. Porque yo no lo puedo hacer, pero con el Señor sí lo puedo hacer. El Señor lo hace en mí. Pero traemos en la esencia misma de nuestro ser todos estos aspectos tan contrarios al reino de los cielos, como aquello de querer vengarnos por nosotros mismos. Es una cosa que trae nuestra propia naturaleza, querer buscar vengarnos. A veces no nos queremos quedar con la boca cerrada, tenemos que abrirla para llegar y cantarle las 40 a cualquiera que nos haya supuestamente o en realidad ofendido y demás. Eso está en nuestra propia naturaleza, pero el Señor quiere cambiarnos todo eso. Y eso es con la cruz. En Romanos 12, 19 dice también la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Yo siempre he visto, cuando yo quiero vengarme, me va muy mal. Pero cuando le dejo al Señor la venganza, me quedo aterrado de lo que el Señor hace. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que Él tome eso en sus manos. Porque está escrito, está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces, de pronto nosotros, o hacemos menos de lo debido o hacemos más. En cambio, el Señor va a hacer lo justo, lo que conviene en todo ese negocio que ha acontecido en nuestras vidas. Estamos hablando un poquito del rencor. Querer defendernos por nuestras propias fuerzas es algo innato en el ser humano. No nos vayamos ahora, tú eres rencoroso, y yo también soy. ¿Para qué le voy a decir a otro que es rencoroso? Yo también soy. Pero el Señor es misericordioso y nos quiere ayudar a que botemos todo eso de nuestra vida. Tú, como hijo de Dios, no tienes que enfrentarte a nadie con el fin de defenderte. No lo hagas. Dios lo hará por ti. Como dice el Salmo, aunque un ejército, ¿cierto? Aunque un ejército, deja que el ejército se acerque, que ahí está Dios para defenderte. Todo el que se meta contigo está ofendiendo a Dios, eso tenlo por seguro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Saulo de Tarso en el camino de Damasco? Él no le dijo, oye, ¿por qué estás detrás de esta pobre gente? No, le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se quedó maravillado de ver que un ser que se le aparecía le dice que le estaba persiguiendo, el pobre Saulo le estaba persiguiendo al Dios de la gloria. Entonces lo entendió. Seguir a esta gente es ofenderlo a él. Qué revelación tan maravillosa, hermanos. También, hermanos, nuestro yo es soberbio. A veces
meneamos la boca a otro. Yo soy soberbio, porque el yo es soberbio. Eso el Señor quiere tratarlo. Ser humilde es imposible para la naturaleza humana. En estos días de esta pandemia tan loca, muchos predicadores y demás mencionan en el segundo libro de Crónicas 7:14, dicen, si se humillare mi pueblo, el Señor quiere que su pueblo se humille, porque su pueblo es soberbio. Humíllate, confiesa tus pecados, arrepiéntete. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia en este tiempo de estos coronavirus. Entonces, ser humilde es imposible para nosotros. Lo digo porque la soberbia es hermana de la venganza. Van juntas. Puede que todavía tú tengas impulsos por defenderte, pero si haces un esfuerzo y permites que sea el Señor que te defienda, el que de ahí saldrás en ganancioso serás tú. Cuando un hijo de Dios se hace a un lado y no se defiende, Dios lo apoya para que dé un buen testimonio. Así lo cacheten. Cuando en las calles de Jerusalén un condenado a muerte iba cargando su propia cruz camino del Calvario, ya no podía defenderse ni nada, de nadie. No podía. Todo eso lo veremos mejor cuando nos decidamos a tomar nuestra propia cruz. Ahora no lo vemos, ahora lo vemos muy oscuro. Cuando te decidas con la ayuda del Señor a tomar tu propia cruz y vayas experimentando su acción, la acción demoledora de la cruz. Como dice un refrán, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen. Entonces, la cruz va haciendo en nosotros una acción demoledora. Va acabando con nuestro propio yo. Entonces es indudable que en ese momento empezarás a ver y a vivir lo que hoy no estás contemplando hacer para nada. Como les digo, este mensaje es impopular, pero es bíblico, es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando eso esté sucediendo, verás que es bochornoso y te dará vergüenza, te dará involucrarte en enredos, involucrarte en murmuraciones y juicios que te perjudiquen, que perjudiquen a otras personas, sobre todo que destruyan o hieran la reputación de los hijos de Dios. Dice el Señor, allá en Mateo 7:2, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Si tú eres un hijo de Dios y le quieres servir al Señor, no escojas la senda amplia. La cruz nos indica que el camino estrecho que nos traza el Señor no es fácil, pero es el correcto. Es el mismo camino que nos conduce a nuestro propio monte Calvario. Nosotros tenemos que tener la meta de nuestro propio monte Calvario, como el del Señor. Él lo sacaron del campamento fuera de Jerusalén para crucificarlo. Se llamaba ese lugar el monte Calvario. Un cristiano vencedor, un hijo de Dios crucificado con Cristo, tampoco acepta la gloria de los hombres, ni procura la aprobación y los aplausos de nadie. Más bien uno se va buscando rehusarlos, que hay personas que les gusta así, que lo tengan en cuenta, pero eso
No es bueno que pedir al Señor que tengamos un corazón lejos de esas cosas. La gloria de los hombres corrompe las conciencias. La gloria, el honor y los aplausos pertenecen solamente al Señor, a Dios. Y Dios no lo comparte con nadie, hermanos. Hay personas que andan por el mundo promoviéndose y haciéndole publicidad a sus ministerios. Los ministerios recibidos de Dios no necesitan de publicidad. Y es posible que algunas de esas personas quieran servir al Señor sinceramente. No vamos tampoco a juzgarles porque quieren servir, pero necesitan ser tratadas en ese aspecto. Pero al mismo tiempo se engañan anhelando lograr algún grado de reputación entre los cristianos. Por eso es que este mensaje no es popular. Cuando el Señor Jesús le hacía algún bien a alguien, por ejemplo una sanidad, Él sanaba a alguien, se le acercaba y le decía, o sea, Él le solía recomendar a esas personas que no le dijeran a nadie nada, que no divulgaran aquel hecho, aquella sanidad o aquel milagro. Entonces, hermanos, ya vamos terminando. Vemos que la cruz, nuestra propia cruz, tiene la virtud de librarnos del egoísmo, de librarnos del egocentrismo, de librarnos de la egolatría. Nuestra propia cruz tiene el poder de destruir de entre nosotros cualquier grado de vanagloria. Nuestra propia cruz puede deshacer en nosotros todo ese afán de autoproyectarnos, de darnos a conocer y de buscar que los demás nos ovacionen, nos aplaudan. Perdón. Nuestra propia cruz va demoliendo en nosotros esos brutales brotes de codicia, de perversidad, de maledicencia, de concupiscencia, de todo. ¿Tienes miedo a tomar tu propia cruz? Yo creo que todo el mundo le puede tener miedo, eso es natural. Pero es bueno rogarle al Señor que nos llene de coraje y valentía para vivir en esta tierra mientras estemos aquí con decoro y santidad. Hermano, la decisión está en tus manos. El Señor está tocando tu puerta. No es tiempo de andar con vacilaciones. Una vida cristiana superficial, porque uno puede llevar una vida cristiana superficial, cumpliendo apenas los libretos de tu religión, impide entonces que conozcas el verdadero estado de tu corazón frente al Señor. Para terminar vamos a leer los versículos 23 y 24 del Salmo 139. Que hasta lo cantamos, por ahí hay un canto en el himnario nuestro con esa letra. Salmo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios. Nosotros no nos podemos examinar solos, nosotros nos creemos niños bonitos y perfectos. Es como cuando el asunto ese del arrebatamiento. No, arrebatamiento, no, del rapto. Dice, el Señor nos va a raptar en cualquier momento y aquí se quedan los tibios. Nadie se cree tibio. Los tibios son los demás. Aquí para que se mueran y se puedan salvar. Entonces está la persona desarmada, no busca de Dios porque en cualquier momento es levantado. Aquí se quedan los tibios.
Es una gran mentira. Entonces, si el Señor nos examina, sabemos que no somos tibios, que somos tibios, perdón, que necesitamos más calor de Dios para conocerlo y servirle mejor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, conoce mi corazón significa, dímelo a mí cómo estoy. Pruébame y conoce mis pensamientos. Job creía que él era el perfecto. Y hasta Dios le dijo a Satanás, si ve a mi siervo Dios, Job. Y dicen, quítale la plática que le has dado a ver cómo te responde. O sea, Satanás le dijo, esa perfección no es auténtica, sí. Aún está bien, trátalo, pero no le quites la vida. Entonces después, cuando él pasó por el tratamiento, que Dios lo examinó y le mostró cómo estaba, le dijo, Señor, antes de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sé cómo eres. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, mira cómo estaban, mi siervo. Estabas incompleto, no me conocías. Yo necesitaba que tú fueras perfecto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esa es una oración, hermano, de alto calibre espiritual. Que el Señor nos diga cómo estamos, que el Señor nos guíe a la santidad, que el Señor nos ayude a dar el mejor testimonio y el mejor servicio mientras nos tenga en esta tierra. Gracias te damos, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de estar con los hermanos y por tu Espíritu y tu palabra, en la mejor forma que hemos podido, de exponer este tema.